Dios usó el desierto para enseñar a su pueblo a depender y confiar enteramente en Él. Su deseo era habitar en medio de su pueblo. Por esto, aunque su presencia no puede ser contenida en un lugar en específico, Jehová le mostró a Moisés un diseño del templo celestial para que replicara su forma y así edificar el tabernáculo, el cual más tarde sería reemplazado por el templo construido por Salomón. Cada uno de los espacios, materiales y elementos que conforman el tabernáculo representan e ilustran a Cristo y la manera que sería el proceso de salvación en nuestra carrera como seguidores. El templo fue edificado de adentro hacia afuera, representando asimismo la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros, pues el Espíritu Santo nos atrae al Padre para ser salvos por la gracia de Cristo y posteriormente nos transforma para que edifiquemos el altar de Dios en nuestro corazón y andemos de la mano de su presencia en aveniencia con su palabra. La transformación concebida por el Espíritu es un milagro desde la raíz, desde la honesta intención de nuestro corazón por vivir en su amorosa voluntad. Si leemos Primera de Reyes 18:30, podemos observar que dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No dice que construyó uno nuevo, dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías volvió a reedificar en ese momento un altar donde antiguamente los israelitas adoraban a su Dios, al Dios que los había sacado de Egipto y que había hecho milagros y proezas delante de su pueblo para defenderlo. Y ahora habían arruinado ese altar y habían edificado altares a otros dioses y estaban también cometiendo actos totalmente paganos para adorar a este Dios. Entonces, quiero tomar esa parte de la historia. Esta historia es muy linda y si la leemos toda podemos ver que el altar, Elías lo llenó de agua hasta que, mejor dicho, no pudiera soportar siquiera el fuego si quisiéramos prender una fogata, pero en realidad el fuego de Jehová no hay nada que lo pueda evitar, no hay nada que lo pueda contener, ni siquiera el agua, nada lo puede contener. Entonces esto fue un desafío doble, un desafío total a los Baales, al dios Baal, porque aunque ellos pensaban que era el dios del agua, de la lluvia, nuestro Jehová mostró a su pueblo con celo y poder que él podía consumir el agua y podía traer fuego y podía detener la lluvia cuando él quisiera por medio de la palabra de su profeta. Pero en estos momentos lo que quiero es que entendamos que antiguamente hablábamos de altar como un lugar físico, edificado de piedras, edificado de tierra, pero ahora debemos entender que el altar pasa a ser, cuando llega Cristo, Él nos enseña que el altar ya no es una estructura física. Ahora ya el altar es Cristo. Es una metáfora en la que Cristo es nuestro altar y cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Somos real sacerdocio y ese altar debe ser edificado en constante adoración en nuestro corazón. La palabra nos ilustra grandiosamente con historias reales y maravillosas cómo edificar el altar en nuestro corazón. Sabemos que para que exista un altar debe haber una ofrenda. Jesús nos enseñó que para seguirle es necesario negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Y yo sé que sin duda todos recordamos estas palabras, pero no consideramos que seguirlo incluye ser también ese sacrificio, incluye morir en un sentido metafórico. Y morir es negarnos a nosotros mismos. Corresponde directamente a morir a nuestros deseos engañosos. Colosenses 3:5 hace referencia sobre esto. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Todo lo que esté por encima de Dios en nuestro corazón es idolatría. Todo lo que esté por encima de Dios. Y que nosotros inclusive podemos considerar que no hace daño, que es totalmente inofensivo, que no puede afectar a otras personas. Déjame decirte que aún aquellas cosas que tú consideras inofensivas y que están por encima de Dios son idolatría, porque nada debe estar por encima de Dios. Y esto es algo que no es un aspecto que muestre egoísmo de parte de Dios, como algunas personas de pronto lo pueden captar. Es algo que nos salva a nosotros, porque todo lo que esté por encima de Dios no nos conduce a la vida, sino que nos lleva a la muerte, al vacío, a la oscuridad. La palabra dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Eso lo dijo Jesús en una de sus enseñanzas. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hay muchos caminos que a nosotros nos pueden parecer y muchas cosas que nos pueden parecer que son buenas, pero si estas están por encima de Dios, déjame decirte que estás edificando altar a otros dioses. Y yo lo que quiero es hacerte un llamado a ti. Quiero hacerte un llamado para que edifiques ese altar, para que reedifiques el altar de Dios en tu corazón, para que comprendas que todo lo que te aleje de Dios, lo que lo desplace del primer lugar de tu vida, no es para vida, sino que es para muerte. En la medida en que decidimos morir a los deseos e impulsos de nuestra carne, para dar lugar a la voluntad perfecta y armónica del Padre de las luces, podemos edificar de la mano del Espíritu el altar a Dios en nuestro corazón, permitiendo así que el reino venga a nosotros. Es en la cotidianidad, en nuestro diario vivir, donde presentamos nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo. Es en el fuego donde se forja el oro, entre nuestras divinidades y la soberanía del Rey, donde tenemos la oportunidad de seguir a Cristo, decidiendo crucificar los impulsos básicos de nuestra materialidad para trascender a las verdades eternas de su reino. Y yo sé que suena muy difícil, pero nada es imposible para los que creen. Y si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya tienes y estás revestido de poder. Él nos amó primero, nos amó antes de existir. Él soñó con nosotros. No te ve con tus traumas actuales, sino con tus victorias futuras. Su amor es infinito y nosotros somos imperfectos. Nuestra mente es limitada para medir la eternidad, pero sus pensamientos son armónicos, buenos. Somos polvo, pero Él es el anciano de días. Jamás lo entenderemos, pero Él lo sabe todo. No podemos cambiar la realidad, pero en el todo es posible. Él puede revivir un valle de huesos secos y tú puedes edificar en tu corazón el altar a Dios y puedes vivir una vida con propósito y con sentido. Si Jehová es Dios, seguidle.